Hola a todos, ¿cómo les va? Chicos, en esta oportunidad vamos a ver la clase 4 de continuidad y asíntotas, en la cual vamos a trabajar en un ejercicio en particular de una función en ramas donde aparece un parámetro k. ¿Bien? Bueno, dada la función f de x, definida como una función en ramas, donde la primera rama estará definida para todos los valores de x mayores o iguales a 0, ¿bien? Y la función tomará la forma de x al cubo menos k sobre x menos 2. Y para todos los valores de x menores que 0, la función toma la forma raíz de 3 menos x. Bueno, se presenta esta función similar a la que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos en el ejercicio 11 y se pide responder. Apartado A, ¿para qué valores de k la función tendrá discontinuidad evitable? Y se pide indicar el valor de x donde se presenta la discontinuidad. En el apartado B se pregunta ¿para qué valor de k la función será continua en x igual a 0? Bueno, vamos a empezar trabajando en el apartado A del ejercicio, donde se pide determinar para qué valores del parámetro k la función presentará discontinuidad evitable. Y se pide indicar el valor de x donde se genera dicha discontinuidad. Bien, en primera instancia vamos a comenzar determinando el dominio de la función, ya que a través de este análisis nosotros vamos a saber en qué valores podemos evaluar la discontinuidad. Bien. Bueno, tenemos una función en ramas donde la primera rama corresponde a la función x al cubo menos k sobre x menos 2 y está definida para todos los valores de x mayores o iguales a 2. Como podemos ver, y les dejo para ustedes que lo hagan, ¿sí? Vamos a saltear este paso ya que deberían estar cancheros para sacar dominios, pero es una función racional, ¿bien? De modo que el denominador debe ser distinto de 0. ¿Y cuándo a mí se me anula el denominador? Cuando x vale 2, ¿bien? De modo que si no estaría la condición, esta función estaría definida para los reales menos el 2. Pero como tenemos la condición, vamos a hacer la intersección y nos queda que el dominio 1 va a ser igual al intervalo cerrado 0 a 2 abierto, unido de 2 abierto a más infinito, ¿bien? Es decir, serían todos los x mayores o iguales que 0 sacándolo al 2, ¿bien? Bueno, hagamos el mismo análisis para la segunda rama, que está definida por la función radical raíz cuadrada de 3 menos x, ¿bien? Bueno, cuando estábamos ante una raíz de índice par, debíamos asegurarnos que el radicando, lo que está adentro, sea mayor o igual que 0. De modo que de este análisis obtenemos que 3 menos x debe ser mayor o igual que 0, lo cual implica que x deberá ser menor o igual que 3. Bien, les dejo para que ustedes lo hagan al análisis, pero como esta rama está definida para todos los x menores que 0, el dominio 2 será de menos infinito a 0, ¿bien? Haciendo la unión de estos dos dominios, obtenemos el dominio de la función que será de menos infinito a 2 abierto, unido del intervalo abierto 2 a más infinito, ¿bien? Bueno, una vez determinado el análisis del dominio, nos vamos a realizar la siguiente pregunta. ¿Para qué valores la función no es continua o puede que no sea continua? Bien, y como podemos ver, existen dos valores. Uno es x igual a 2. X igual a 2 no pertenece al dominio de la función, por lo tanto nosotros podemos asegurar que la función no es continua en x igual a 2. Bien, ¿y qué otro valor tenemos? X igual a 0. En x igual a 0 se realiza un cambio de la función, ¿sí? La función pasa de una forma a otra en x igual a 0. De modo que siempre ocurre esto en las funciones en ramas, puede presentarse una discontinuidad en x igual a 0. Bien, ahora la pregunta es la siguiente: ¿es posible que esa discontinuidad sea evitable? Y no, no es posible. ¿Por qué no es posible? Estamos ante una función en ramas, ¿bien? Para x mayores o iguales que 0, ¿sí? O sea, si yo quiero calcular
f de 0, ¿no? Primera condición de continuidad en x igual a 0. ¿Existe? Y sí, existe, porque el 0 está en el dominio de la función y lo calculo con la primera rama, ¿bien? Del mismo modo, el límite lateral derecho para 0 es el límite con x tendiendo a 0 por derecha de f de x, lo voy a calcular con esa rama y va a ser igual al valor de la función. Entonces, la única forma que la función no sea continua en 0 es de que la función, el límite no exista. ¿Por qué? F de 0 existe y es igual al límite lateral derecho. Bien, entonces la única forma de que la función no sea continua en 0 es que el límite lateral izquierdo sea distinto al lateral derecho. Bien, o sea que no puede presentarse una discontinuidad evitable, porque para que la continuidad sea evitable, el límite sí o sí debe existir. Bueno, como acabamos de ver en el análisis anterior, en x igual a 0 no puede presentarse una discontinuidad evitable y como tenemos solo dos posibles valores donde se establezca esta discontinuidad, el único que nos queda es x igual a 2, ¿bien? Bueno, vamos a hacer el análisis del límite. Nosotros ya sabemos que la función no existe para x igual a 2. Vamos a estudiar ahora el límite con la variable x tendiendo a 2 de la función y tenemos límite con x tendiendo a 2 de f de x. ¿Qué rama voy a usar para calcular ese límite? La que contempla en su condición los valores de x cercanos a 2 por izquierda o derecha, es decir, la rama definida para la condición x mayor o igual que 0. Bien, de modo que nos va a quedar que esto va a ser igual al límite con x tendiendo a 2 de x al cubo menos k sobre x menos 2. Bien. ¿Qué pasa cuando evaluamos este límite? Bien, cuando x tiende a 2, tanto por izquierda como por derecha, valores muy cercanos, el denominador tiende a 0. Bien, ahora, el hecho de que este límite exista o no va a depender de qué hay en el numerador. Si en el numerador nos queda un número distinto de 0, me va a quedar un número distinto de 0 sobre 0 y eso tiende a infinito, a más o menos infinito, bien, dependiendo de los valores que queden, y vamos a estar ante una discontinuidad esencial de segunda especie, que no es lo que nosotros queremos. Ahora, si el numerador me queda igual a 0, vamos a tener 0 en el numerador, 0 en el denominador y vamos a estar ante una indeterminación, bien, del tipo 0 sobre 0 que se puede salvar y es posible que el límite exista. Bueno, ¿a qué valor tiende el numerador? Fíjense en que el numerador es x al cubo menos k, o sea que va a depender del valor que tome k, bien. Ahora, ¿qué valor deberá tomar k para que a mí en el numerador me quede un número distinto de 0? Me quede igual a 0, perdón, para que a mí en el número, yo quiero que me quede igual a 0 en el numerador para lograr la indeterminación del tipo 0 sobre 0 y podamos salvarla y encontrar un valor para dicho límite, ¿bien? Entonces, si x tiende a 2, ¿a qué valor deberá tomar k para que el numerador tienda a 0? Bien, hagamos el análisis. Si x tiende a 2, como pueden ver en pantalla, en el numerador me va a quedar 2 al cubo menos k. Y yo quiero que eso sea igual a 0. De modo que para que se cumpla, k deberá ser igual a 8. Bien, ahora que hemos encontrado que si k vale 8, a mí se me anula también el numerador, vamos a hacer el análisis para k igual a 8 y para k distinto que 8. Bueno, si k vale 8, tenemos el límite con x tendiendo a 2 de x al cubo menos 8 sobre x menos 2. Bien, cuando evaluamos me está quedando 2 al cubo, que es 8, menos 8 me queda 0. Y abajo tenemos 2 menos 2, 0. Estamos ante una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Bien, que esa indeterminación se puede salvar y el límite puede llegar a existir y lograr la continuidad evitable que estamos buscando. Bien, ahora, ¿qué ocurre si k es distinto de 8? Si k es distinto que 8,
en el numerador nos va a quedar un número distinto que 0. Sin embargo, en el denominador vamos a tener 0. Por lo tanto, el resultado de ese límite va a ser más o menos infinito dependiendo del valor de k y de los límites laterales, que en síntesis esto no importa por ahora, ya que estaríamos ante una discontinuidad esencial de segunda especie y no es lo que nosotros estamos buscando, ¿bien? Entonces, vamos a evaluar el límite cuando k vale 8. Tenemos límite con x tendiendo a 2 de x al cubo menos 8 sobre x menos 2. Bien, estamos ante una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué hacíamos ante este tipo de indeterminaciones? Factorizo numerador, denominador y simplifico. Bien, en este caso en el numerador tenemos una diferencia de potencias impares. Bien, nosotros sabemos que, las bases acá serían x y 2. Al 8 yo lo puedo expresar como 2 al cubo, entonces en el numerador tenemos x al cubo menos 2 al cubo. De modo que un factor de ese polinomio es x menos 2. Bien, recuerden repasar los casos de factoreo. Una vez que yo conozco el factor x menos 2, aplico Ruffini, bajo un grado y obtengo el otro factor. Bien, de modo que me estaría quedando factorizado de esta forma. Límite con x tendiendo a 2 de x menos 2 por x cuadrado más 2x más 4 dividido x menos 2. Bien, como siempre ocurre en una indeterminación del tipo 0 sobre 0, nos quedaron factores en común en el numerador con el denominador para poder simplificar. Bien, simplificamos y nos queda límite con x tendiendo a 2 de x cuadrado más 2x más 4. Cuando evaluamos el límite con x tendiendo a 2, a nosotros nos queda 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4 y esto va a ser igual a 12. Conclusión, si k es igual a 8, la función va a presentar, el límite con x tendiendo a 2 de la función para k igual a 8 sí existe, de modo que va a presentar una discontinuidad evitable en x igual a 2. ¿Por qué? El 2 no está en de la función. Esto significa que la primera condición de continuidad no se cumple, no existe f de 2. Sin embargo, el límite sí existe con x tendiendo a 2 de f de x y su valor es 12. Por lo tanto, la discontinuidad es evitable. ¿Bien? Bueno, vamos a trabajar ahora en el apartado B, en donde se pide determinar el valor de k de modo que la función sea continua en x igual a 0. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer para que la función sea continua? En x igual a 0, vamos a forzar la continuidad. ¿Y cómo hacemos eso? Forzando a que el límite lateral izquierdo en 0 sea igual al límite lateral derecho en 0. ¿Bien? Entonces, estudiamos el límite con x tendiendo a 0 por derecha, tomo la función correspondiente a los valores cercanos a 0 por derecha, la rama correspondiente que es x al cubo menos k sobre x menos 2. Evaluamos el límite y nos queda que el resultado de este límite va a ser k sobre 2. Ahora vamos a evaluar el límite con x tendiendo a 0 por izquierda, entrando por la rama que contempla los valores de x cercanos a 0 pero menores, que sería la rama raíz de 3 menos x. Bien, cuando evaluamos el límite me queda que el resultado es raíz de 3. Bien, calculamos el límite lateral derecho en 0 de la función, el límite lateral izquierdo en 0 de la función. ¿Y qué debemos hacer para obligar a que exista el límite con x tendiendo en 0? Debemos forzar esta igualdad, o sea, asegurar que el límite con x tendiendo a 0 por izquierda de f de x sea igual al límite con x tendiendo a 0 por derecha de f de x. ¿Bien? De modo que igualamos los dos resultados obtenidos y de acá encontramos que para que los límites laterales sean iguales, k debe ser igual a 2 por raíz de 3. ¿Bien? De modo que la función va a ser continua en x igual a 0 siempre y cuando k sea igual a 2 por raíz de 3.
Bueno chicos, con esto estaría concluido este ejercicio, la clase 4 de continuidad. Por cualquier duda, pueden dejarlo en los comentarios, consultar en el foro de la cátedra o en los grupos de WhatsApp. Les agradezco muchísimo por su tiempo, que tengan un excelente día.